No estaba grabando, jóvenes. Ya, ahora sí estoy grabando, ¿no? Entonces les decía que en el examen van a ir las dos leyes anteriores que les mencioné y de manera un poco más específica lo que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, lo que tiene que ver con las marcas, ¿verdad? Y casos de estudio de la ley me olvidé la ley. Ya, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿verdad? De eso ahí pueden haber casos de estudios. Entonces, eso es lo que va para el examen. Eh, yo esperaría que lo desarrollen bien, ¿verdad? O sea, igual si ustedes han hecho las lecciones, que por cierto, este fin de semana ya voy a sacar las notas de las lecciones. Si alguno de ustedes no ha dado las lecciones, tendría hasta este viernes, ¿verdad? Para dar todas las lecciones, porque yo ya de ahí voy a sacar sus notas. Recuerden ustedes que sus notas es un promedio de todas las lecciones y los 3 puntos de los deberes está dado por el proyecto PIS. O sea que tienen que sacar una buena nota en su proyecto PIS para que les ayude, ¿no? Y como ustedes ya ganaron el periodo anterior, asumo que este periodo no se van a quedar atrás. Dicho esto, jóvenes, entonces sigamos avanzando con el artículo número 2. El artículo número 2 dice el ámbito de la aplicación, dice que esta ley rige para las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro, y miren ustedes, eso es lo bonito de esta ley, que prevé el futuro, administren bases de datos o registros de datos públicos sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonios y para usuarias o usuarios de los registros públicos, ¿no? Ahí está, ya esta ley ya era un poco inclusiva, entonces indica usuarias y usuarios, ¿no? Aunque personalmente pienso yo que usuarios es lo correcto. Bien, entonces ya sabemos para dónde aplica esta ley. Tenemos artículo número 3, dice la obligatoriedad. Dice, en la ley relativa a cada uno de los registros o en las disposiciones legales de materia que se determinen en hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y registrados, así como la obligación de registradoras o registradores a la certificación y publicidad de datos con las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley, ¿no? Asumo yo que en algún caso alguien ha de haber dicho, yo como soy registradora, a mí no me afecta la ley, ¿no? Entonces algún eh, abogado astuto pudo haber pensado eso, entonces de una vez le incluyeron, o sea, fueron inclusivos para que no se escape nadie del ámbito de esta ley, ¿no? Dice, los datos públicos registrables deben de ser completos, asequibles y en formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes en relación al ámbito y a fines de su inscripción, ¿no? Entonces ahí nos está dando una especie de indicaciones de cómo debe ser la información que se va a almacenar. O sea, no se almacena algo que no sea una información, ¿no? Y tampoco tenemos que pagar licencia por la información, ¿verdad? Tampoco debemos de ser discriminatorios, así a ti sí te guardo la información y a otro no le guardo la información. La información tiene que ser real, tiene que ser verificable y tiene que ser pertinente a el sector que se está guardando información, o sea, tiene que ser útil, ¿sí? Entonces, todo esto va a quedar registrado. La información que el Estado entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos, ¿no? Entonces, así indica lo que tiene que ver con la entrega de la información. Artículo número 4 sobre la responsabilidad de la información dice las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos son los responsables de la integridad, o sea que ustedes tienen que ver que esa información permanezca íntegra, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Este artículo sí creo que tiene que ver con ustedes porque en algún momento ustedes, ¿verdad? Trabajarán en una institución pública. Y si es así, como ustedes ven, ustedes son los responsables por el artículo número 4 de proteger dicha información. Entonces, a ustedes no les pagan por ir a hacer sistemas, sino que son responsables de un bien más preciado que es la información.
Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados es exclusiva de la o el declarante cuando éste lo provea toda la información. Es decir, que cuando nosotros como entidad pública registramos información, si el declarante no da una buena información, es responsabilidad del declarante. En ese sentido, por ejemplo, yo estoy haciendo un proceso de titulación y yo como gestor de titulación, ¿verdad? Pertenezco a la parte del gobierno que registra la información y me ha tocado caso de que los alumnos no registran bien sus nombres o sus datos y entonces tienen problemas en el proceso. Pero ¿quién registró la información? Fue el alumno. Entonces, aquí el artículo número 4 me deslinda de la responsabilidad de que si el alumno no escribe bien su nombre, su cédula o su teléfono o su correo electrónico, esa es responsabilidad del alumno. Entonces, aquí ya tengo un artículo para lavarme las manos. Las personas afectadas por la información falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradores o registradoras tendrán derecho a la indemnización correspondiente previo al ejercicio de la respectiva acción legal, ¿no? Entonces, cuando una entidad pública entregue información, como dice aquí, falsa o imprecisa, entonces la entidad pública debe indemnizar al usuario que solicitó dicha información. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos en los que deba rendirse caución. ¿Ya? Entonces, artículo 4, un artículo interesante. Artículo 5 habla de la publicidad. En este caso ya sabemos que todas las entidades del gobierno tienen que hacer publicidad de todas las acciones que hacen, ¿no? Entonces, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dice, el estado de conformidad con la ley pondrá en conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos la existencia de registros o base de datos de personas y bienes en lo aplicable a la celebración de los actos sobre los mismos con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar sus derechos, ¿no? Entonces, el Estado hará pública la información y los ciudadanos podrán revisar esta información y si se sienten afectados podrán apelar. Artículo número 6. Ya, artículo número 6, a ver, ahí sí me gustaría que alguno de ustedes me colabore, ¿verdad? Déjenme ver si a alguno de ustedes le falta participación en clase. Antes de... Ya, todos ustedes tienen participación en clase, entonces la participación es libre y voluntaria. Si alguien me colabora leyendo el artículo número 6. Disculpe, ingeniero, ¿qué dijo que no entendí? Que si alguno de ustedes me puede colaborar leyendo el artículo número 6. Bueno, yo quiero hacer punto. Ya, Yo listo. puedo colaborar. Dice, artículo 6. Accesibilidad y confidencialidad. Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal, y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El acceso a estos datos solo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente. Los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil y los que pudieran afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodia datos de carácter personal deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas, el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento.
declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como nombres y apellidos completos, números del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que él o la titular de la información pueda ejercer. La directora o director nacional de registro de datos públicos definirá los demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad. Listo, muchas gracias. Entonces, este artículo, hay aquí una parte que me pareció importante, es que el funcionario, ¿verdad? Es el que custodia los datos y tendrá que tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información. En algún momento, de repente, ustedes, recuerden que ustedes, en las leyes anteriores, vemos que las personas de sistemas son corresponsables de el funcionario. Entonces, ustedes también serían parte de esta responsabilidad, ¿no? Entonces, estuvo interesante el artículo número 6. Artículo número 7 dice, presunción de la legalidad. La certificación registral da fe pública investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial, ¿no? Ya, entonces los datos que se ingresan a las entidades públicas se presumen que son reales. Artículo 8, rectificabilidad. Dice, los datos registrables en el sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión en el caso y con los requisitos que la ley señale. Es decir, una vez ingresados, se pueden modificar, pero hay un procedimiento para eso allí. Dice, normas aplicables a los registros públicos. Artículo número 9, de las certificaciones. La certificación registral constituye documento público y se expenderá a petición del interesado o interesado por disposición administrativa u orden judicial, ¿no? Es decir, que la información puede ser certificada, simplemente hay que solicitar. Artículo número 10. Precedencia. El último registro de datos públicos prevalece sobre los anteriores o sobre otros datos no registrados, con las excepciones que la ley disponga. Es decir, que la última actualización de información es la que vale, ¿no? Se lleva un orden secuencial con respecto a la información pública. Artículo 11. Valor probatorio. La información de los datos públicos registrables legalmente certificados constituyen prueba. Se podrá certificar toda información de asientos con excepción de las limitaciones que la ley expresamente señala, ¿no? Entonces, la información registrada en el sistema de datos públicos es o puede ser evidencia probatoria. Artículo 12. De los medios tecnológicos. El Estado, a través del Ministerio Sectorial con competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá las políticas y principios para la organización y coordinación de las acciones de intercambio de información y de las bases de datos entre los organismos e instancias de registros de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y estándares de conformidad con las políticas emanadas por el Ministerio Sectorial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En pocas palabras, se debe utilizar la tecnología para salvaguardar la información pública. Artículo 13 dice, los registros de los datos públicos. Son registros de datos públicos el registro civil, de la propiedad, mercantil, societario, vehicular, de naves y aeronaves, patentes de propiedad intelectual, registros de datos crediticios y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes vigentes, ¿no? Entonces, todo eso se debe de registrar por ley. Los registros son dependencias públicas desconcentrados con autonomía registral y administrativa en términos de la presente ley y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de las políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de las bases de datos de información pública conforme determina el reglamento que expide la Dirección Nacional. Es decir,
Según lo que vimos, las dependencias públicas tienen autonomía para registrar su información, pero dicha información tiene que tener también los medios para que se pueda comunicar con otros sistemas de otras entidades para que puedan cruzar la información, ¿no? Y siempre, pues obviamente, con las normas de seguridad adecuadas. Eso dice el artículo número 13. Artículo número 14 dice funcionamiento de los registros públicos. Los registros públicos y demás oficinas que manejen información relacionada con el objeto de esta ley administrarán sus bases de datos en coordinación con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Sus atribuciones, responsabilidades y funciones serán determinadas por la ley pertinente a cada registro y por el reglamento a la presente ley. ¿Ya? Entonces, cada cual se hace responsable de su base de datos. Artículo 15. Administración de los registros. Los registros llevarán la información de modo digitalizado con soporte físico en la forma determinada por la presente ley y en la normativa pertinente para cada registro en lo que respecta a registro civil llevará su propio registro bajo el sistema de información personal. Registro de la propiedad llevará su registro bajo el sistema de información cronológica personal y real. Registro mercantil llevará su registro bajo el sistema de información cronológica real y personal y los demás registros según corresponda se aplicará a los dispuestos en los numerales antes descritos. Artículo 16, folio personal. Es el sistema de anotaciones de hechos y actos jurídicos que se lleva de acuerdo a la persona que los causa sobre quien recae. Este sistema, la o el responsable del registro procederá a registrar el nombre, apellidos y datos del titular de la información y el caso del registro de la propiedad, la descripción del inmueble, las titularidades concatenadas de dominio o codominio y el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de certificados y en los casos de registro mercantil y civil, el nacimiento o creación de la persona, todas las modificaciones del estado civil o societarias y su muerte o extinción, ¿no? Entonces, digamos que esto yo creo que lo maneja el registro civil, que maneja una especie de ficha de nuestra vida, donde todos esos datos constan allí. Folio real. El sistema de anotaciones de actos jurídicos que se lleven de acuerdo al objeto del que trata el registro, la información consistirá en la descripción del inmueble o mueble, las titularidades concatenadas o el dominio o codominio, nombres, apellidos, datos de la o el titular y el título causal, los gravámenes e interdicciones y sus cancelaciones y las constancias de solicitudes de certificados. Ese es el folio real. Folio cronológico. El registro de los títulos, actos, documentos cuya inscripción se solicita que se efectúe de acuerdo al orden en que esta petición ocurre. El sistema incluye la E- un libro, índice y un repertorio. En ellos se centrarán todos los datos referentes a la persona, inmueble o mueble, titularidades, concatenaciones de dominio, codominios, nombres, apellidos y datos de la o el titular, título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones y las constancias de solicitudes de certificados, así como el caso de las personas jurídicas, las modificaciones y todo acto societario que se procese, ¿no? Ahí me salió que nos quedan 10 minutos. Aprovecho esa pausa, jóvenes, porque creo que ingresaron algunos tardes, entonces si a alguno le faltó la asistencia, sería el momento de indicarlo. ¿Alguno ingresó tarde? No, naranjas. Ya, entonces sigo con el artículo 19. Ya, el artículo 19, como es medio larguito, entonces ahí a ver si alguno de ustedes me coopera, ¿verdad? Con la lectura de este artículo. Registro de la propiedad. De conformidad con la Constitución de la República, el registro de la propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el municipio de cada cantón o distrito metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional. Los registros de la propiedad asumirán las funciones y facultades del registro mercantil en los cantones en los que estos últimos no existían y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos disponga su creación y funcionamiento. Las registradoras o registradores de la propiedad deberán ser de nacionalidad ecuatoriana, abogadas o abogados y acreditar
y acreditar ejercicio profesional por un periodo mínimo de 3 años y los demás requisitos que la ley prevé para el ejercicio del servicio público y ley del registro. El concurso de méritos y oposición será organizado y ejecutado por la municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana. Una vez concluido el proceso, la alcaldesa o alcalde procederá al nombramiento del postulante que mayor puntuación hubiere obtenido por un periodo fijo de 4 años, quien podrá ser reelegida o reelegido por una sola vez. Ahí esa partecita falta. Las registradoras o registradores podrán ser destituidas o destituidos de sus cargos por el incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobado, de conformidad con la presente ley, su reglamento y las demás normas que regulen el servicio público. También podrán ser destituidos en los casos en los que impidan o dificulten la conformación y funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos de conformidad con el reglamento de la presente ley. Ya, listo, muchas gracias. Ya, este artículo 20, vamos abriendo, el registro mercantil. Dice, los registros mercantiles serán organizados y administrados por la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dictará las normas técnicas y ejercerá demás atribuciones que determine esta ley para la conformación e integración al sistema. Para ser registradora o registrador mercantil se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser registrador o registradora de la propiedad inmueble y serán designados mediante concurso público de posición y méritos por la directora o director nacional de registro de datos públicos. El nombramiento se hará para un periodo fijo de 4 años y podrá ser reelegido o reelegida por una sola vez. Corresponde a la directora o director nacional de registro de datos públicos autorizar la creación, supresión o unificación de las oficinas registrales acorde a la realidad comercial provincial y cantonal. Es decir, que algunas oficinas, dependiendo de la demanda, podrían unirse. Este es en el caso del registro mercantil. Artículo 21 dice, cambio de información en los registros o base de datos. La o el titular de los datos podrá exigir modificaciones en los registros o bases de datos cuando dichas modificaciones no violen una disposición legal o una orden judicial o administrativa. La rectificación o supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos de terceras o terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente resolución administrativa o sentencia judicial, ¿no? Entonces, la información se puede rectificar, pero el artículo 21 lo que trata es de que no se actualice, ¿verdad?, en perjuicio de terceros. O sea, alguna sabiduría, alguien con sabiduría criolla que quiera aprovecharse de la ley. Artículo 22, control cruzado. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se encargará de organizar un sistema de interconexión cruzado entre los registros públicos y privados que en la actualidad o en el futuro administren bases de datos públicas de acuerdo a lo establecido en esta ley y su reglamento. Es decir, existe un doble control para los datos públicos que están en empresas privadas. Sistema informático. El sistema informático tiene como objeto la tecnificación y modernización de los registros empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolo de intercambio de datos seguros que permitan un manejo de la información adecuado, que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos registrados, ¿no? Este, por ejemplo, podría ser un artículo, yo nunca lo he visto que lo pongan en los soportes de las tesis, ¿no? Pero si ustedes están desarrollando un sistema que va a manejar información pública, este artículo debería estar presente en esa tesis. El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de registros y entidades es de propiedad estatal y del mismo podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que corresponden con las limitaciones previstas en la ley y el reglamento. Las entidades públicas a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos verificarán de manera obligatoria la información de documentos físicos que le deben ser presentados con la información constante de la ficha del Registro Único del Ciudadano, misma que podrá ser archivada en medios magnéticos con la finalidad de prohibir el requerimiento de copias fotostáticas de los documentos públicos, manteniéndose la obligación del ciudadano de presentar los documentos físicos originales, ¿no? Entonces, lo magnético, este, reemplaza a lo físico. Artículo 24, interconexión.
Para la debida aplicación del sistema de control cruzado nacional, los registros y bases de datos deberán obligatoriamente interconectarse buscando la simplificación de procesos y el debido control de información de las instituciones competentes. El sistema de control cruzado implica un conjunto de elementos técnicos e informáticos integrados e independientes que interactúen y se retroalimenten, ¿no? Entonces, los sistemas públicos pueden estar interconectados y hay un sistema de control cruzado y obviamente en todas las recomendaciones hablan de la seguridad, ¿verdad? Y del buen uso de métodos de manejo de información. Artículo 25, información física y electrónica. Ya, ahí pasó el avión. Para efectos de la sistematización e interconexión del registro de datos, sin perjuicio de la obligación de mantener la información en soporte físico, como determinan las diferentes normas de registro, los distintos registros deberán transferir la información a formato digitalizado, es decir, del físico se puede pasar a digital. La Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos definirá el sistema informático para el manejo y administración de registros y bases de datos, el cual regirá todos los registros del país, ¿no? Entonces, hay un archivo nacional, creo que se denomina eso. Artículo 26, seguridad. Toda base informática de datos debe constar con su respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y el plan de contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública. Miren, por ley está una obligación que ustedes como agentes de sistemas tienen que manejar. Artículo 27. Responsabilidad del manejo de las licencias. Las registradoras o registradores y máximas autoridades a quienes se autoriza el manejo de las licencias para el acceso a los registros de datos autorizados, por ley serán las o los responsables directos administrativos y civil penalmente por el mal uso de las mismas, ¿no? Entonces, esos son los responsables del mal manejo. Tenemos el artículo 28. Déjenme ver, es medio larguito. 29, 30, 31, ¿verdad? 33, bueno, esos son aranceles. De los artículos que estamos viendo, estos ya son un poco más administrativos, ¿verdad? Tal vez el artículo que ustedes les recomiendo que lean es el artículo 31 de las atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, jóvenes, como ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? Ahí recién leo el mensaje de Cordero que dice presente. Hasta aquí llegamos y nos faltaron unos artículos, pero no son muy significativos. Y hemos dado por fin, hemos terminado los leyes y artículos que tanto les gusta a ustedes, ¿no? Entonces, por fin terminamos las leyes y los artículos. De mi parte, muchas gracias, pues nos estaremos viendo en los exámenes y cualquier cosa, pues, por mensajes de WhatsApp. Entonces, ha sido un gusto, jóvenes, una jornada un poco cansada con tantas leyes y artículos, pero de algún